Salud y paz en Cristo Jesús, mi amado Señor. Hoy llegó el día en que vamos a predicar acerca de Mateo capítulo 24. Y yo le he llamado a esto la sentencia de Dios. Le he llamado con la anuencia de mi Padre. Ya van a entender lo que les digo. Bueno, pero antes de eso vamos con el cántico insignia. Es una forma de adoración. Después quiero también cantarles, estoy un poquito ronco, no importa, porque hoy es un día especial, por varias razones. Por dos razones, pues vamos a anunciar dos nada más. Una, porque es la primera vez que públicamente voy a predicar acerca de Mateo capítulo 24. Y en segundo lugar, también es súper importante porque hoy estoy cumpliendo 27 años de casado con mi amada esposa Mariel. Y también les voy a regalar un cántico en este video para que corra y se perpetúe en las redes el día en que prediqué a Mateo y celebré 27 años de matrimonio con mi amada esposa. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Padre, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Aleluya, aleluya tu nombre. También es importante exaltar el amor entre un hombre y una mujer bajo la cobertura de Dios en el vínculo matrimonial. Es muy importante, es como el campo de entrenamiento del amor de Dios en nosotros, en el matrimonio. Esto es en forma de pasaje, es un ritmo, si se le puede hacer llamar, yo no sé mucho de términos musicales, en la música llanera de Venezuela, una música autóctona de Venezuela. Hace tiempo que no lo cantaba. Recuerdo aquella tarde que te vi caminando de jeans por la España, solita, tan bonita, por ti me cautivé. Tú no imaginabas mi presencia, pero en mí nació la urgencia de quererte conquistar. Una fuerza interior me gritaba con fervor: ahí va el amor de tu vida, no la dejes escapar, junto a ella está tu hogar y la extensión de tu vida. Aquella profecía se cumplió y hoy caminas por las calles de mi vida. Sigues bonita, mas no solita, hoy te acompaño yo. Ruego a mi Dios que con su anuencia permita nuestra presencia, unidad por el amor. Y el regalo recibido que de tu vientre ha nacido siga trayendo alegrías. Que la protección de Dios y la fuerza de su amor lo acompañen en su vida. Recuerdo aquella tarde que te vi. La tengo clarito y presente en mi vida. Y le doy gracias a Dios por haberme movido. Yo iba con mi mirada en otro lado, pero cuando el Espíritu te mueve, mire, la vi y no pude, sin conocerla, sin saber quién era, dejar de pensar en ella. Entonces se me perdió y empecé a buscarla y a buscarla hasta que un día Dios me la presentó. La encontré en su trabajo, donde no imaginaba encontrarla. Y desde allí, agárrense porque esta no se va de mi vida más nunca. Y lo doy gracias a Dios por esa hermosa historia que ha hecho en nosotros. Pero bueno, también a lo que venimos. Mateo capítulo 24, la sentencia de Dios. Una pequeña introducción, en este caso es súper pertinente, mis amados. Miren, uno de los problemas que hemos tenido
con Mateo capítulo 24, como en otros temas de la Biblia, es que ustedes saben que la Biblia contiene cosas que no son la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Una de esas cosas son los títulos. Los títulos son añadiduras que siglos después en que se extendieron, se ordenaron escribir en las distintas generaciones la palabra, pues se adicionó al cuerpo de la palabra, el original, para segmentar la palabra, es decir, ordenarla por capítulos, por versos, etc. Entonces, cada título de cada capítulo y los subcapítulos que a veces aparecen en ellos, en cada capítulo, tienen pros y tienen contras. En el caso de Mateo 24, es un contra, pero como un golazo feo. Porque les explico lo siguiente. Hay algunos títulos, como por ejemplo las señales antes del fin, son títulos que cuando usted le lee, predisponen los pensamientos a algo. ¿Ve? Prepara su mente como que si lo que usted va a leer tiene que ver nada más con eso. Y en el caso de Mateo 24, señales antes del fin, bueno, todo el que lee por primera vez esto, en su mente dice señales antes del fin, es decir, hay un fin. Y algunos han estimado en su imaginación, el fin se refiere al fin del mundo, como hay alguien que piensa que el mundo se va a acabar. Yo no camino por ahí, eso es contrario a la palabra de Dios. Hay otros que dicen, bueno, el fin de la iglesia de Jesucristo tiene que ver con entonces el arrebatamiento. Y hay otros que dicen, bueno, esto tiene que ver también con la segunda venida de Cristo. Tiene que ver con la gran tribulación que viene sobre el mundo al fin. A fin. Es decir, son títulos que te predisponen. Y cuando esto ocurre, entonces ya Dios no puede volcar tus pensamientos verdaderamente en ti. Porque la copa de tu corazón está llena o medio llena. Y tú tienes que tener tu corazón dispuesto a entender, con un corazón abierto, con la copa vacía, como en la parábola de los odres. Dios no puede verter lo de él en un odre viejo, porque el odre se pierde, se rompe, y el vino, lo que te dio Dios, también se va a perder. Así es, una pérdida de tiempo para todo el mundo. Por eso tienes que disponer tu corazón a entender, quitarte todos los pensamientos preconcebidos que aprendiste en los institutos teológicos, en las predicaciones de tus pastores, de tus mentores, las predicaciones que se ven en los medios. Todo el mundo habla de estas cosas. Al revés y al derecho, y algunos cambian las cosas. Bueno, usted dirá, bueno, tú eres otro más que va a hablar de esto. Bueno, juzguen al final del video, porque lo que yo vengo es a destruir ese pocotón de mentiras que usted está acostumbrado a escuchar de generaciones anteriores, que ahora recibe como una herencia de error. ¿Usted quiere conocer la verdad? Disponga su corazón, y yo oro a mi Padre para que les abra el entendimiento y dispongan su corazón a entender lo que Él le quiere decir ahora. Eso es una cosa. Las escrituras se leen de corrido, es decir, estos subtítulos también tienen la parte contraria, algo negativo. Y es que dan la impresión de que cada título habla de un tema absolutamente diferente al capítulo anterior. Y no todo el tiempo es así. En el caso de Mateo 24, hay una relación continua que viene desde los capítulos anteriores, que van a conectarse inseparablemente con el capítulo 24 para poder entender con claridad de qué habla el capítulo 24 de Mateo. Así que la Biblia se lee de corrido, cada libro de la Biblia. No se pare cuando diga un título y diga, bueno, van a hablar de otra cosa. No. Que sea la misma palabra que lo vaya guiando si habla de lo mismo o va a hablar de otro tema. No se paren los títulos. A veces son engañosos, a veces hablan un título que va a hablar de una cosa y cuando usted lee en el espíritu lo que dice abajo, nada que ver con el título. Lo he visto yo varias veces en algunos temas diferentes de la Biblia. Y esto ha traído muchos errores. Bueno, otra cosa que quería decirles es que Mateo 24 debe estudiarse conjuntamente con el Evangelio de Marcos. En el capítulo 13 habla también de las señales antes del fin y de la venida del hombre.
en el Evangelio de Lucas también tiene que estudiarlo conjuntamente con Mateo 24, porque el Evangelio de Lucas habla en el capítulo 21 y algunos versos del capítulo 17 de esto. Todas estas cosas le van a armar a ustedes una idea completa de lo que Dios les quiere enseñar. Mateo 24 no se lee por sí mismo. Ahora, yo les voy a enseñar por qué Dios me dijo, o me dijo no, yo le dije a él, esto se parece a una sentencia. Así que yo lo voy a llamar la sentencia de Dios. Amén. Recibí la aprobación, porque así lo entendí, porque así él me lo mostró. Y miren, ¿por qué él me conectó a los capítulos anteriores? Cuando comencé a leer, así como la mayoría, el capítulo 24 directo, por ejemplo, en el verso 3, dice, y ya estoy comenzando, ya terminó la introducción. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesucristo estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, es decir, lo retiraron. Si habían otra gente, queremos hablar contigo solito, una cosita. Diciendo, dinos por favor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En Marcos dice esta misma pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? ¿Qué señales habrán para saber cuándo van a suceder esas cosas? Igual Lucas, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales predicerán a esas cosas que van a suceder? Y precisamente en este capítulo 24, en el verso 1 y 2, habla de que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, no quedaría piedra sobre piedra. En el capítulo 1 y 2, léanlo. De cierto os digo, dice el Señor en el 2, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en el 3 es donde ellos hacen la pregunta. Y cuando ellos hacen la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Mi mente, ¡pah!, hizo un quiebre. Ya va. Porque yo estoy leyendo en capítulo 24 que él está diciendo que el templo de Jerusalén se va a destruir. Es decir, no quedaría piedra sobre piedra. Pero esto es una cosa que va a suceder. Pero ¿por qué los discípulos preguntan cuándo sucederán estas cosas en plural? Es decir, que hay otras cosas, además de la destrucción del templo, que ellos desean saber cuándo van a suceder. Y cuando yo le hago esta pregunta a Dios, ¿qué cosas son esas, papi, que me están hablando? Que están preguntando ellos. Él me dice, tienes que ir a los capítulos anteriores para que entiendas. Qué bello es Dios. Pero antes de yo ir a los capítulos anteriores, voy a darle un escopetazo para comenzar en toda la cabeza al venado de la mentira. Así voy a comenzar de una vez. Capítulo 24. Y ustedes con este escopetazo en la cabeza, luego, cuando yo empiece a darles a entender desde los capítulos anteriores, van a comprender que era necesario que yo diera este escopetazo en la cabeza. Y esto los va a mover a ustedes. Algunos lo van a sentir avergonzados y después lo voy a comprobar con el estudio de la palabra. En el verso 34 dice, del mismo capítulo 24 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto también aparece así en Marcos y en Lucas. Ahora, mira lo que está diciendo Jesucristo. El día ni la hora. Ahora, quiero que precisen primero. Todo lo que se narra en el capítulo 24, ¿qué es? No es más que la respuesta, nunca olviden eso, que Jesucristo le está dando a sus discípulos, quienes sus discípulos desean saber
¿cuándo sucederán las cosas que vamos a hablar? Entre ellas, la destrucción del templo de Jerusalén y otras más. ¿Cuándo va a ser eso? Y además, ¿qué señales previas a esos acontecimientos son las que van a suceder para nosotros estar prevenidos? Para saber que cuando vengan, se estén dando esas señales, alerta, cuidarnos, saber qué hacer. Dinos, Señor, nosotros somos tus discípulos. Entonces Jesucristo, respondiéndole en cuanto al tiempo, le dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y a mí esto me da compasión por ciertas personas, es decir, me hacen sentir, me da cosita con ellos, porque yo no sé qué Biblia tienen ellos. Si Jesucristo está respondiéndole a sus discípulos y le está diciendo, no pasará esta generación, ¿por qué la gente piensa que están hablando con la generación de Eric o la generación del que está leyendo? Está hablando de la generación de Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que son esos discípulos que Marcos nos dice en el capítulo 13 exactamente que se los llevaron aparte para preguntarle, hacerle esta pregunta. Dinos cuándo pasarán estas cosas y cuáles serán las señales que van a suceder antes de que nos anuncian que esas cosas van a suceder, para estar prevenido. Es a ellos. Y él le dice, no pasará esta generación de ustedes, la generación tuya, Juan, la generación tuya, Pedro, la generación tuya, Andrés, la generación tuya, Jacobo. No la generación de 2000, 3000 años después. Es la generación de ustedes. Ustedes mismos van a ver esto que me están preguntando. Y él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire, esta profecía, dice Jesucristo, de esas cosas que van a acontecer y de las señales previas a esos acontecimientos. Primero se acabará el cielo y la tierra. Pero esto va a cumplirse, esto va porque esto va. Eso es lo que significa eso. Pero el día y la hora, dice Jesucristo, en el momento en que está hablando con ellos, en aquel tiempo, en aquella generación de ellos, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Ve? Solamente mi Padre, ni los ángeles ni yo. En ese momento Jesucristo no mentía. Y nadie sabía ni el día ni la hora. Es decir, nadie sabía si era un miércoles o un lunes. Si era un sábado o un domingo, si era a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, a la madrugada, no sé. No decía, nadie sabía el día ni la hora. Pero, lean las escrituras. Pero Jesucristo así da una precisión en el tiempo, de un rango de tiempo en que iba a suceder eso. ¿Y cuál es esa precisión que da en el tiempo? Esta generación de ustedes. No va a pasar esta generación. De aquí a 40 años no pasan de allí sin que todos esos acontecimientos y todas esas señales que les voy a indicar en Mateo 24 sucedan. No pasará esta generación de ustedes, mis discípulos, en aquel entonces con quien yo estoy hablando, a quien le estoy respondiendo. Y esto lo vamos a corroborar en otro video porque ya sé que va a ser poco tiempo para tocar todas las cosas, porque hay muchas cosas que hay que tocar. Así que yo siento, me da cosita cuando yo veo a gente, a hombres de Dios y mujeres de Dios, parándose en los púlpitos o enseñando en las redes o haciendo conferencias como con gran autoridad y diciendo, las señales son inequívocas, son indubitables. Pronto están por suceder las cosas que anuncia Mateo 24. ¿What? ¿De qué está hablando este hombre? Sí, esas señales y esos acontecimientos. Jesucristo dijo que iban a ocurrir sin antes de la muerte, antes de que terminara esa generación de sus apóstoles, antes de la muerte de ellos, que ellos verían todas estas cosas. Y va a venir alguien a mentirme en mi propia cara, a decirme que esas señales y esos acontecimientos son para ahora, 2000 años después. Y quieren afincar más la mentira diciendo, pero nadie sabe el día ni la hora. Ese es el verso que han utilizado como un comodín universal para todo. Nadie sabe el día ni la hora para el arrebatamiento.
Mateo 24 no habla del arrebatamiento. Nadie sabe el día y la hora de la segunda venida. Mateo 24 no habla de la segunda venida. Nadie sabe el día ni la hora de la destrucción del mundo. Mateo 24 no habla de eso tampoco. Se paran con cara seria, manifestando ignorancia como que si supieran muchas cosas. Y me dicen a mí que las profecías de Mateo 24 son para hoy día. No pasará esta generación tuya, Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, sin que estas cosas sucedan. Ahora les voy a demostrar que esos acontecimientos sucedieron exactamente en la generación que Cristo profetizó, y las señales, por supuesto, se ocurrieron eso, las señales también se cumplieron, la cual vamos a ir analizando poco a poco en otro video. Así que con la mentirita de que ahorita se están viendo señales a que se refiere Mateo 24, por favor, qué error y qué mentira tan grande están usando. Que nadie sabe el día ni la hora. Por favor, si era para aquella generación. Bueno, vamos a lo que venimos. Ahora van a ver en este video y en el otro cómo ese escopetazo en la cabeza era razonable, es cierto, matar esa mentira en primer lugar. Entonces, cuando el Señor me dice tienes que ir a los versos anteriores, me manda para el capítulo 21 del Evangelio según Mateo. Y yo, cuando el Señor, después que yo estudio todo esto y estoy meditando en eso, le digo, mira papá, pero yo te voy a decir una cosa. Esto se parece a una sentencia, como las sentencias de aquí de los hombres en la tierra, las sentencias judiciales. Y me dice, sí, es verdad. Es que no saben ustedes, por la palabra en los Salmos, que Dios, y en Isaías también, ama el derecho y la justicia. Que el trono de Dios, como antes se los he dicho, está fundado sobre los pilares de justicia y juicio. Que la justicia necesariamente debe juzgar para que ella prevalezca todo lo que se opone a ella. Juzga la maldad, juzga la iniquidad, juzga todo lo que se opone a Dios. Y el juicio y la sentencia de Dios vienen a jugar algo aquí en Israel. Algo determinante. Y entonces, como toda sentencia, tiene varias partes. Una sentencia tiene los hechos, las cosas que sucedieron. Luego una sentencia tiene la parte de derecho, es decir, agarran la justicia, las normas y se la aplican a esos hechos para ver si esos hechos son buenos o son malos. Una sentencia tiene una parte emotiva, que son las razones después de haber revisado los hechos y aplicarle el derecho, las razones por las cuales Dios va a tomar una decisión. Yo concluí fue esto. Estas son las motivaciones. Y luego tiene la sentencia, es decir, por causa de todo lo que yo revisé aquí, los hechos, le apliqué el derecho y por las motivaciones que expuse, la sentencia mía es esto, va a pasar es esto. Y eso que va a pasar, también dice más abajo, cómo se va a ejecutar lo que él decide. Es decir, si yo digo, usted le entrega la casa a esa persona, por ejemplo, una sentencia, esa es la sentencia. Le devuelve la casa a la persona. ¿Cómo va a ejecutar esa persona eso? Bueno, le doy 15 días para que entregue voluntariamente. Si usted no entrega esa casa voluntariamente, voy a ir con tribunal, esta es la ejecución de la sentencia. Y voy a quitarle los corotos a usted, lo voy a obligar con policía, lo voy a meter preso, los corotos se los van a perder y se lo entrego todo a aquella persona. Y le voy a cobrar una multa de más de tanto por oponerse a la decisión del tribunal en no cumplirla en el tiempo oportuno. La ejecución de la sentencia. Bueno, eso, más o menos así, en esta estructura, Dios me lo enseñó. Entonces vamos a los hechos. Y si quieren anotan, a los que les gusta anotar. Hechos por los cuales llegamos a aquellos acontecimientos a la sentencia. Y los hechos lo van a ustedes a encontrar de forma resumida, pero en una síntesis la más brava y apretada que yo he visto en toda la Biblia. De lo que es toda la historia de Israel que se consigue en toda la Biblia. Bueno, aquí Dios la condensó en el capítulo 21, versos del 33 al 40. Al 41. Esos son los hechos. Y los voy a leer. Oíd otra parábola. Esta es la parábola de los labradores malvados, así le titularon a eso.
De verdad que los tipos eran malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, pregunta a Jesús: ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Me detengo aquí. Esta es la historia del pueblo de Israel. Y parafraseando para que la entiendan, yo me formé una generación, un pueblo, desde Abraham, un linaje, después llegué a Abraham, y de Abraham saqué Isaac, Jacob, las 12 tribus. Ustedes son un pueblo que yo formé para mí. Los llevé a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Les entregué todo, campos, aguas. Todo esto es cuando él dice, le levanté un vallado, un lagar, una torre. Todo se los entregué así en bandeja de plata. Todos les acomodé, los amé. ¿Y qué hicieron ustedes cuando yo fui a pedirme mis frutos? Es decir, que fui a que me rindieran adoración, obediencia y servicio a los profetas que yo les mandaba. A todos los mataban, a otros apedreaban. A todos mis profetas, mis hombres de Dios, me los lastimaron. A todos. Y además de no me pagaron el fruto, empezaron a seguir a otros ídolos, a corromperse, a hacer lo que les dio la gana. Y un día dije, bueno, a estos profetas no le hicieron caso, voy a mandar a mi hijo Jesucristo. ¿Y qué dijeron a Jesucristo? Mire, este es el hijo de Dios. Si lo matamos, es el único heredero, nos quedemos con todo. ¿Y qué hicieron? Agarraron a Jesucristo, lo sacaron fuera de Jerusalén, lo llevaron al Gólgota y lo mataron, tal como está en la parábola. Y toda esta historia que se condensa aquí, que es de siglos de historia entre Israel y Dios, Dios dijo, ya está bueno. Se colmó la copa de la ira que yo tenía retenida. Mi paciencia se colmó. Y va a mostrar un juicio contra esa nación y especialmente, como lo vamos a ver, contra los líderes religiosos. Por eso dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras en el 42? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto, os digo, esto que le leí son los hechos en los que incurrieron los líderes religiosos y gubernamentales de Israel. ¿Y cuál es la consecuencia de esos hechos? Entonces, voy a ir directo a la sentencia y después el derecho, las motivaciones que Jesucristo va a dar por las cuales arribó a esta sentencia que les voy a dar. Por tanto, os digo, esta es la sentencia de Dios, que se cumplió y está vigente todavía. Por tanto os digo, después de esa historia nefasta con ustedes, que el reino de Dios será quitado de vosotros. El reino de Dios fue quitado de Israel. No está ya. Ahora es un reinado universal del Mesías, del amado de todas las naciones. Ya eso no está en Israel. Es un reino espiritual. Por tanto, el reino, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino fue quitado de Israel. ¿Y a quién se le entregó? ¿Quién es esa otra gente que sí está llamada? ¿A quién se le entregó? La iglesia de Jesucristo, liderizada por su única cabeza que se llama Jesucristo. Ya Dios no iba a poner más nunca la administración de su reino, el reino de Dios en manos de hombres de ninguna nación. Esto va a estar ahora en la cabeza de mi Hijo Jesucristo y todos los que vengan a él van a ser su cuerpo. Eso es un reino universal de cualquier parte del mundo. A esos, decía Jesucristo en este tiempo que no había muerto en la cruz, a quien le iba a entregar el reino de Dios. A gente que produzca los frutos.
Y el que cayere sobre esta piedra, es decir, el que cayere sobre Jesucristo, será quebrantado. El que creyere en él experimentará arrepentimiento, vergüenza, que lo llevará a la conversión para la vida eterna. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Es decir, quien se oponga a Cristo, esto es lo que Dios está decidiendo también, va a ser molido, va a llevar muerte eterna, lo van a desmenuzar. Esta piedra que soy yo, Jesucristo, he venido para eso. O viven si se arrepienten o van a morir si se oponen a mí y no creen en mí. Esta es la cabeza de esa otra gente a quien se le entregaría el reino. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Es decir, que el reino de Dios sería quitado de ellos. Pero al revisar los libros de Marco, el Evangelio de Marcos y de Lucas, nos damos cuenta que también estaban allí presentes no solamente los principales sacerdotes y fariseos, sino también los escribas y algunos ancianos. Esto ocurre, esta conversación o esta sentencia que está lanzando Jesucristo por estos hechos, está él hablando parado en medio de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua. Todo el mundo estaba allí y todo el liderazgo religioso del entonces estaban allí y él estaba dirigiéndose a ellos. El reino, se acabó la historia con ustedes. El reino de Dios será quitado de ustedes. Y además de que estaban en Jerusalén, quiero que tomen esta nota muy importante. Los discípulos de Cristo estaban presenciando, eran testigos presenciales. Bueno, esto es una redundancia. Eran testigos de todo lo que Jesucristo estaba hablando y sentenciando. Y imagínense que usted fuera un testigo, que usted fuera Juan o fuera Pedro y está escuchando aquello. ¿Cómo? Que el reino de Dios va a ser quitado de Israel y del liderazgo religioso de Israel y gubernamental. ¡Wow! De los ancianos que tenían alguna forma de gobierno y de justicia. ¡Wow! Empezaron a recibir la información, caramba. Ya estaban escuchando todo eso. Ok. Tenemos la sentencia. El reino de Dios será quitado de vosotros, del liderazgo religioso de Israel y de Israel. Como se los dije, se le iba a entregar a otra gente y habla de que esa otra gente sería una piedra que es Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, le dije que le iba a dar fundamentos puntuales para que ustedes después agarren y remen y se metan mar adentro a indagar con su Padre, mediante espíritu de revelación y de sabiduría, mucho más de esto. Entonces, luego vamos al tema de las motivaciones de la sentencia. Aquí hay motivaciones en donde Dios le aplica el derecho a los hechos y le dice, mira, por estas razones yo voy a quitar el reino de Dios de ustedes. Y esas motivaciones de esa sentencia de Dios las vamos a encontrar en prácticamente todo el capítulo 23 del Evangelio según Mateo. También aparecen en el capítulo 20 de Lucas y en el capítulo 12 de Marcos. Y es cuando ustedes leen aquí que él empieza a echar palo duro y ahí ven el carácter de Jesucristo. Serpientes, víboras, hipócritas, y le empieza a dar punto por punto todas las violaciones que cometieron los líderes religiosos. Le dijo que ustedes son unos chulos. Se meten para la casa de las viudas. Tienen que leerlo. Todo el capítulo 23 son las motivaciones y hay otras cosas que voy a tomar para decirles cuáles son las cosas que por causa de los hechos y de las motivaciones iba Dios a hacer como la fórmula en que iba a ejecutar aquella sentencia de que el reino sería quitado de ellos. Y él dice, ustedes se meten con largas oraciones en la casa de las viudas, que yo les pedí en la ley que cuidaran a las viudas, a los huérfanos, al extranjero. Y miren, se meten para quitarle su dinero con la excusa de largas oraciones. Ustedes, y empieza a hablar, en vez de practicar lo que dice la ley, misericordia, justicia y fe, no, para ustedes es más importante, aunque ustedes no practiquen
Eso es lo que enseñaban ustedes. Justicia, misericordia y fe. Ustedes con tal que miren, paguen el diezmo, el diezmo también con Dios, no se preocupen de lo demás. Corruptos. En otra parte, en uno de los evangelios, no sé si Marco o Lucas, dice, ustedes le enseñan a sus discípulos y a la gente a que no cumplan el mandamiento de honrar a los padres, a sus padres. Cuando sus papás les pidan a ustedes dinero para su manutención, para que ustedes honren a sus padres, ustedes le van a decir, mire papá, todo lo que yo pudiera darte es corbán. Es decir, es una ofrenda reservada para Dios, así que olvídate, para ti no hay nada, esto es para el templo. Y los realitos del templo, ¿quién lo agarraba? Los principales sacerdotes, los sacerdotes que regían el templo. Véngase para acá la cochina. Corruptos. Y trayendo una maldición sobre los hombres. Porque una gente que no honra a sus padres no tiene ni larga vida sobre la tierra, ni le va a ir bien. Atrayendo maldición a la vida de las personas. Y usted lee todo el capítulo 23, no se lo puedo leer porque se nos va el tiempo aquí. En eso, se va a dar cuenta de las motivaciones por las cuales Cristo le está diciendo, el reino va a ser quitado de ustedes. Luego quiero tocar este punto, donde él dice, vuelve a repetir, ay de vosotros escribas y fariseos, en el verso 29, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que, dice Jesucristo, ustedes mismos dan testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación eterna del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, profetas, escribas y sabios del reino de los cielos, que traería Jesucristo. Es decir, ya Cristo cuando llegó, él dijo, yo traje el reino de Dios. Pero el reino de Dios no se manifestaría plenamente, sino después que fueran removidos todo lo que es una era mosaica. Es decir, después de que quitara el sacrificio continuo y todo un montón de cosas que impedían que el reino se manifestara, porque no podían haber dos cúpulas religiosas, dos cúpulas de fe o de administración o manifestación del reino. No pueden estar ustedes que ya no tienen el reino y al mismo tiempo traer el reino de Dios estando ustedes presentes. Yo no puedo hacer eso. Tengo que quitar una cosa para poner la otra. Y por eso era necesario este juicio. Porque Dios venía a cambiar una era por la gracia, por el nuevo pacto, por las nuevas cosas que habían que venir. Y la manera como lo iba a hacer era, uno, quitando el liderazgo religioso, fuerín de aquí. El sacerdocio levítico, fuerín de aquí. La influencia de los fariseos y los escribas, fuera de aquí, corruptos. Yo no voy a seguir trabajando con ustedes por todas las motivaciones que aparecen en Mateo capítulo 23. Y él le dice, y yo les voy a demostrar a ustedes que ustedes son iguales a sus padres. Voy a mandar, cuando llegue mi reino, cuando empiece a manifestarse mi reino, voy a mandar ahorita escribas, profetas, sabios, y a unos van a perseguir, otros van a apedrear y otros van a matar. Es decir, para que ustedes vean que ustedes son igualitos a sus papás. Una generación de perversos. Un legado de maldad. Por eso esto lo vamos a cortar. Mi papá y yo digo, ya está listo, con esta gente no trabajo más. Entonces él dice, por tanto aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que vean que ustedes son de igual de malo. Ahora, Jesucristo está diciendo, y esto lo voy a mandar, no solamente para que ustedes se den cuenta que son tan malos como los padres de ustedes que mataron a todos los profetas de las generaciones anteriores, sino, mire el 35, y esto es otra cosa que se iba a cumplir, es decir, esta es una de esas cosas que los discípulos de Cristo le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es decir, ya estamos respondiendo. Una de esas cosas es el liderazgo religioso que se iba a remover.
¿Cómo sería quitado el reino de Dios? De la siguiente manera. El liderazgo religioso, afuera. Por eso dice, y yo mando a esa gente para que ustedes lo persigan, como hicieron con Esteban, como hicieron con los apóstoles. Eso pasó después de esto. Es decir, efectivamente hubo persecución, crucifixión, muerte para los seguidores de Cristo. Y esto lo hizo para que venga, le está diciendo Jesucristo a esta gente, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis ustedes entre el templo y el altar. Es decir, yo no vengo solamente a castigarlos a ustedes, sino que en ustedes, en la generación de ustedes, mi padre y yo traemos un juicio de toda una era, de varias generaciones de maldad que desde allá, desde la sangre de Abel el inocente hasta ahora. Vamos a poner un fin aquí con ustedes. Entonces Jesucristo dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es decir, está diciendo, yo, la sentencia de que el reino será quitado de vosotros, va a venir sobre ustedes un juicio. ¿Cuándo? De cierto os digo que todo esto vendrá. ¿Cuándo? Sobre esta generación. La generación de esos ciudadanos, líderes religiosos, escribas y fariseos, principales sacerdotes, víboras e hipócritas con quienes Jesucristo estaba hablando. Es decir, él no va a decir, ustedes son unos asesinos como sus padres, pero yo me voy a vengar de ustedes dentro de 3000 años. No, en ustedes. Esto llegó hasta aquí. En esta generación hay un corte de cuenta definitivo. El reino va a ser quitado de ustedes. Entonces, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurriría? Dice Jesucristo. Que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquella generación hace aproximadamente 2000 años. Luego, Jesucristo expresa, Jerusalén, Jerusalén, parado él en Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Cuando a mí se me revela en el espíritu este verso, yo no dejaba de llorar. El Señor puso a sentir. El mismo Espíritu Santo que estaba en él, está en mí. Y el Espíritu me hizo sentir exactamente un dolor profundo de lo que Jesús sentía al momento en que estaba declarando estas palabras. ¿Cuántas veces quise reunirte, estar juntos, hacer una historia maravillosa? Pero tú no quisiste, yo quería, mi padre quería. Pero tú no quisiste. ¿Qué quieres que haga ahora? Lo intentamos una y otra vez, te mandábamos profetas y los mataban, nos rechazaban, se burlaban de nosotros, violaron nuestro templo metiendo cultos paganos allí, mataban a inocentes, se burlaban de las viudas, cambiaban, se hicieron corruptos. No quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y aquí está otra cosa que está diciendo Jesús, que va a hacer para ejecutar aquella sentencia. Entonces van dos cosas. ¿Cómo va a quitar el reino de Dios de ellos? Quitando el liderazgo religioso, el sacerdocio levítico y todos esos rituales mosaicos. 2, está diciendo, Jerusalén quedará desierta. Está anunciando, voy a destruirte, ciudad de Jerusalén, que matas a los profetas. Porque en ti la maldad, el espíritu que mora en tu ciudad es demasiado grande de maldad. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que él se va de allí y después recuerdan que él viene, le abren camino otra vez cuando va a entrar a Jerusalén, que es después
Bendito el que viene en nombre del Señor, con el ponen las palmas, etc. Luego dice, y fíjense el 24, cómo el 23 está conectado con el 24. Cuando Jesús salió del templo, él estaba en el templo diciendo todas estas cosas y dice, cuando Jesús salió del templo, hay una conexión, no importa que sean capítulos diferentes. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estamos en Mateo 24. Fíjate cómo ya llegamos conectados. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es otra cosa mediante la cual iba a ejecutar aquella decisión o sentencia de Dios de que el reino sería quitado de ellos. Repito, ¿cómo lo iba a hacer? Iba a quitar el liderazgo religioso y corrupto fuera de aquí. Y todo el sacerdocio levítico. Y todo el ceremonial. Todo eso se va a acabar. Está diciendo, un juicio sobre ustedes. Jerusalén va a ser destruida. Y ahora está diciendo, el templo de Jerusalén también va a ser destruido. Yo, si fuese un discípulo de Cristo, pero israelita también, escucho todo eso, mi cabeza se revienta, hermano. Los íconos de las cosas de Dios en mi nación, los líderes religiosos, mi ciudad santa y el santo templo de Jerusalén, todo se va a acabar. Hermano, eso me lleno de dudas y de preguntas. ¿Qué es esto que está hablando mi Señor? Y por eso ellos van en el 3 y le preguntan. Y estando él sentado en el monte de los olivos, después que salió del templo, dice, los discípulos se le acercaron. Repito, estos discípulos eran, Marcos dice que son Jacobo, Juan, Pedro y Andrés. 4, los llamaron hacia aparte. Venga para acá, papadito. Tú eres nuestro Señor. A nosotros no nos puedes dejar así, con esta duda de todas estas cosas que hemos escuchado que tú estás diciendo que vas a hacer. Por eso le preguntan, dinos. Es de vida o muerte saberlo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Que vas a quitar, repito, métanse en su cabeza. ¿Qué cosas? La abolición del sacerdocio levítico, fuera con los líderes religiosos, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. ¿Cuándo sucederán esas cosas, Señor? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? En Marcos pregunta algo similar. ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuáles serán las señales previas a esos acontecimientos? La misma pregunta, ¿cuándo? Y está diciendo, ya la pregunta le está diciendo, y nosotros sabemos que tú mismo vas a venir a hacer ese juicio. Por eso le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida? Ahora están claros de qué habla Mateo 24. Las señales que van a hablar Mateo 24 se refieren a señales previas a esas cosas. No al arrebatamiento, no a la segunda venida, no a la destrucción del mundo. A eso, a la sentencia de Dios de que el reino sería quitado de Israel mediante la eliminación del sacerdocio levítico, de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y saben por qué? Para que entiendan mejor. Dios tenía que hacer esto, además de que lo explica en las motivaciones. Pablo lo entendió y nos los enseña perfectamente. Capítulo 10, de la carta a los Hebreos. Ay, Señor. Él está hablando en el capítulo 10 acerca de las comparaciones entre el sacrificio continuo que se hacían en la ley y el sacrificio único, definitivo y suficiente que era Cristo Jesús. Y entendiendo esto, en el capítulo 10, voy a empalmar desde el verso 3 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, para que entiendan por qué Dios tenía que abolir todo aquello, terminar con esa era, acabar con todo eso. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, lo que se hacía antes en la ley. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual,
entrando en el mundo, dice, entrando Jesús en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Está Jesucristo a través de David en el Salmo 40 diciendo esto. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Sí? El continuo sacrificio y ese poco de machos cabríos, toros y los continuos holocaustos y esas cosas que se hacían en el templo, eso ya Dios no lo quería más. Y por eso tenía que acabar con eso. En el tiempo de Jesús, ya van a ver por qué. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es decir, yo mismo Jesucristo voy a hacer el sacrificio con mi cuerpo final. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, hablando a Jesucristo, he aquí que vengo. Esto es una profecía de los Salmos, mucho antes de que viniera Cristo. Capítulo 40 de los Salmos. Entonces dice la Escritura, entonces dije, antes de que yo viniera a este mundo, he aquí que vengo. Voy a ir al mundo, unos siglos después de David. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, en el rollo de los Salmos. Diciendo primero, vamos a ver qué dice, sacrificio y ofrenda, estoy en el 8, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste. Dios quería acabar con eso, ya no querían saber nada de eso. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Jesucristo. En los Salmos anunciaba que Él vendría siglos después como el Hijo del Hombre. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Presten atención a lo que viene. Quita lo primero para establecer esto último. Por eso, todo aquello, el liderazgo religioso, el continuo sacrificio, la Jerusalén que mata a los profetas y el templo de Jerusalén donde antes moraba Dios, tenía que ser destruido, porque Jesús sabía que cuando Él moriría en la cruz, se iba a rasgar el velo, que es su carne, y ya Dios no iba a habitar más en templos de hombre, abriendo el camino al Padre. Así que, ¿qué sentido Él sabía tenía que el templo siguiera en pie? Si el templo de Jerusalén siguiera en pie, hoy día, por ejemplo, todo el mundo fuera para allá a practicar idolatría, a darse cabezazos con el templo allá y a pensar que ya está Dios, pon la mano contra el Jerusalén, ay, el Señor, ay. No, acábenme con eso, todo eso lo van a acabar. Porque yo dije a la samaritana que ya no me adorarían más, ni en Samaria ni en Jerusalén. Si yo dejo el templo, si yo dejo Jerusalén, si yo no acabo con todo el liderazgo religioso, ¿cómo hago para empezar mi reino de los cielos con la iglesia de Jesucristo? Por eso, esos acontecimientos sucedieron en aquel tiempo, en aquella generación. Los discípulos de Cristo, esa profecía que Cristo les contó cuándo iban a suceder, ellos la vieron con sus ojos, porque Él les prometió, no pasará esta generación de ustedes sin que estas cosas sucedan. Así que, hoy diciendo, ¿qué es lo que dicen hoy? Eso se me da risa, nada más pensar en eso. Nadie sabe el día ni la hora. ¿De qué? De lo que ocurrió hace 2000 años. Estas señales son indubitables, están muy claras. ¿De cuáles señales? De lo que ocurrió hace 1000 años atrás. ¿O es que el templo existe? Cristo no te dijo que no pasara esta generación sin que estas cosas, el templo se acabara, y no se acabó. En el año 70, unos 30 y pico años después de que Cristo murió. Entonces, si se cayó el templo, desapareció, significa que todas las señales se cumplieron. Entonces, ¿qué señales estás hablando tú hoy día que van a ocurrir? En el próximo capítulo o en el próximo video seguiremos hablando de Mateo 24 y las señales. Ya sabes, mis amados, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios.
Dios te bendiga y Dios te guarde.